Resonancia magnética en rodilla, parte 3, ligamentos. Vamos a hablar del ligamento cruzado anterior, un poco de anatomía. Se origina en el lado medial del cóndilo femoral lateral y se inserta en la espina tibial anterior. Espesor de 11 a 13 milímetros. Se visualiza mejor en el plano sagital. El ligamento cruzado anterior va a tener una intensidad relativamente baja, o sea, va a ser hipointensa. La apariencia estriada en la porción sagital a nivel de la porción distal del ligamento cruzado anterior en el plano sagital. La ruptura del ligamento cruzado anterior vamos a encontrar como características generales: 1. Una pseudomasa heterogénea, o sea, un hematoma en la hendidura intercondilia, señal aumentada en todas las secuencias en T2, resultado de una hemorragia y un edema asociado a la lesión. Entonces pasemos a analizar el ejemplo que tenemos: un corte sagital en secuencia T2, donde vamos a encontrar un hematoma heterogéneo. Preservación de las fibras de la inserción tibial, como pueden ver en la imagen. Y importante, en una ruptura aguda del ligamento cruzado anterior vamos a encontrar un derrame articular asociado. Otra característica 2 va a ser la discontinuidad o dehiscencia de las fibras del ligamento. Analizamos este ejemplo: un corte sagital en T2, donde vamos a encontrar una dehiscencia de las fibras del ligamento cruzado anterior en su inserción femoral. Ondulación del contorno del tercio medio del ligamento cruzado anterior, unas fibras onduladas. Derrame articular. ¿Qué es lo que causa la inestabilidad por la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla? ¿Sí? Contusiones óseas, o sea, la inestabilidad va a causar daño óseo por la movilidad de la tibia sobre el fémur. Entonces analizamos el ejemplo. Tenemos una imagen, un corte sagital con una secuencia en densidad de protones, en el cual vamos a encontrar señal hiperintensa, o sea, brillante en la zona anterior del cóndilo femoral lateral, señal hiperintensa brillante en la zona posterior del platillo tibial, y a veces se puede encontrar incluso abombamiento del ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Esto por la contusión ósea. Ahora, una ruptura crónica del ligamento cruzado anterior, ¿sí?, van a tener las siguientes características: la no visualización de los ligamentos en la secuencia de la atrofia de las fibras, una orientación horizontal del ligamento cruzado anterior, va a mantener una baja señal y puede retraerse al ligamento cruzado posterior. Vamos a analizar el ejemplo. Tenemos una imagen con un corte sagital en densidad de protones, en el cual vamos a encontrar ligamento hipointenso, o sea, oscuro, orientado casi horizontalmente, como pueden ver en la imagen, retraído hacia el ligamento cruzado posterior. La falta de señal en lugar de la ruptura, ¿sí? Falta de derrame articular. Ligamento cruzado posterior. Vamos a hablar un poco de anatomía. Nace en la zona posterolateral y se inserta en la porción intercondilia posterior de la tibia. Va a tener un espesor, va a ser más grueso que el cruzado anterior, de 13 a 20 milímetros. Bajo en señal de intensidad y tiene una forma difusa. La configuración de un bastón de hockey se visualiza en el plano sagital y también el coronal. Se pueden ver el ligamento de Humphrey y Britzberg asociado a la zona del ligamento cruzado posterior. La ruptura del cruzado posterior. Vamos a tener varias características. En primera instancia, una señal brillante dentro de la sustancia del ligamento o dehiscencia de las fibras. 2. La ruptura crónica del ligamento cruzado posterior. Encontramos que se da por adelgazamiento primero, no visualización del ligamento cruzado posterior,
angulación anormal o abombamiento de esta estructura. Entonces vamos a ver un ejemplo y lo vamos a analizar. Corte sagital, una secuencia en T2, vamos a encontrar una señal aumentada en la porción femoral del ligamento cruzado posterior que va a representar la ruptura parcial intrasustancial. Ahora vamos a hablar del ligamento colateral medial. Anatomía. El soporte de la zona medial de la rodilla se divide en fibras superficiales y fibras profundas. Las superficiales se extienden desde el cóndilo femoral medial hasta la zona medial de la tibia, 5 centímetros por debajo de la línea articular. Las fibras profundas van a comenzar en una cápsula articular y el menisco medial y se insertan en la tibia y el fémur cerca de la línea articular. Se visualiza en el plano coronal y tiene una baja señal de intensidad. La ruptura del ligamento colateral medial se presentan menos definidas y se muestra aumento de la intensidad de señal interna, configuración ondulada, esguinces ligeros grado 1, aumento de señal en T2, rodeando las fibras normales. El grado 2 y 3 de señal va a tener una señal brillante dentro de la sustancia del ligamento. Va a resultar del edema óseo y la hemorragia asociada a la lesión. Entonces vamos a analizar un ejemplo. Un corte coronal en densidad de protones. Encontramos una señal aumentada hiperintensa alrededor de las fibras del ligamento colateral medial. Un corte coronal en secuencia de densidad de protones. Vamos a encontrar dehiscencia completa de la porción medial del ligamento colateral medial, rodeado por edema de tejido blando, toda la zona hiperintensa. Además, la configuración ondulada del ligamento colateral medial. Ahora hablamos del ligamento colateral lateral. Anatomía. Comprende la banda iliotibial anteriormente, el tendón del bíceps femoral posteriormente y el ligamento colateral peroneo situado entre estas dos estructuras. Entonces, el ligamento colateral peroneo comienza en la zona lateral del cóndilo femoral lateral y se inserta en la apófisis estiloides de la cabeza del peroneo. El ligamento colateral lateral se une al tendón del fémur del bíceps y forma un tendón conjunto, la cual se inserta en la cabeza del peroneo. Entonces todo esto forma un complejo de ligamento colateral lateral con el retináculo rotuliano lateral, ligamento arcuato, ligamento capsular lateral y el ligamento faveloperoneal. Todos ellos constituyen el soporte de la zona lateral de la rodilla. Entonces, cuando se va a presentar una ruptura del ligamento colateral lateral, ¿sí?, es una lesión menos frecuente. Analizamos el ejemplo. Un corte coronal en densidad de protones, vamos a encontrar un engrosamiento del ligamento, ¿sí?, o aumento de señal alrededor del ligamento colateral lateral.